Desde Sudamérica hasta la MLS, pasando por el clásico español, las historias son las mismas: insultos, reclamos y cero sanciones. Lo que está pasando con Lionel Messi y su relación con los árbitros no tiene nombre. Estamos viendo algo que no solo roza lo absurdo, sino que nos deja con más preguntas que respuestas. Hoy vamos a analizar todo esto porque no es un tema cualquiera, es un problema que ya huele a podrido desde tiempos de Negreira. Un poco también difícil cuando el árbitro te condiciona, ¿no? A nosotros nos empujaban y no cobraban ni una falta. A Messi lo tocabas con un dedo y le cobraban falta todas. Y creo que ustedes hacen un análisis de eso o no nos importa. No, te pregunto. Bueno, hay discrepancias, ¿no? La prensa no es un bloque unitario, ¿no? Porque nadie dice que es Messi, ¿no? No tanto, pero lo que te digo sí es verdad. A Messi no lo puedes tocar y en verdad... Paulo Guerrero lo dejó totalmente claro: a Messi lo tocas con un dedo y te pitan falta. ¿Por qué Lionel Messi parece tener una carta blanca para increpar a los árbitros y salirse con la suya? ¿Estamos presenciando el poder del intocable? ¿Por qué Messi parece jugar con reglas distintas? ¿Es el peso de su nombre o estamos frente a un trato diferenciado que ya no se puede disimular? Miremos lo que pasó contra Paraguay. Messi, frustrado por la derrota, se va directo contra el árbitro brasileño Anderson Daronco. "No me estás gustando", le dice, entre otras perlas. Un comentario que en cualquier otro contexto habría significado la roja directa. Pero no, Messi se fue del estadio tan tranquilo, sin consecuencias, listo para el siguiente partido como si nada hubiera pasado. Y lo mismo ocurrió en la MLS. En un partido con el Inter de Miami, insultó al árbitro con palabras que en cualquier otra liga le habrían valido una roja directa. Pero aquí estamos otra vez, tarjeta amarilla, y sigamos adelante como si nada hubiera pasado. ¿Será que los árbitros no entienden los insultos en español o simplemente prefieren hacerse los locos porque es Messi? Lo cierto es que esto no es algo nuevo. Si vamos un poco más para atrás, en pleno Negreirato, recordemos un clásico español entre el Barcelona y el Real Madrid. Según fuentes de periodistas, el túnel de vestuarios habría sido el escenario de un momento que Sergio Ramos calificó como lío. Messi, enfurecido, habría arremetido contra el árbitro Hernández, a quien le habría dicho: "te cagas, siempre es igual". ¿Y qué pasó después? Jugadas cuestionables empezaron a inclinarse a favor del Barça, pero ¿fue solo presión? Y es que es precisamente en este tipo de acciones donde el mundo del fútbol cuestiona si realmente los títulos ganados con el Barcelona fueron obtenidos en buena lid o es que el contexto de Negreira tuvo alguna influencia. Para eso está el árbitro, ¿no? Si tiene que apuntar o decir algo que lo diga él. Nosotros sí está claro que lo hemos visto porque se han volcado con él y le han insistido en cosas, le han dicho de todo, pero... Y ojo, no se trata de negar lo que representa este jugador, pero cuando en partidos cruciales, en momentos decisivos, parece que hay una alfombra roja que le quita piedras del camino, algo no cuadra. Esto va más allá de su calidad. Esto es sobre lo que el fútbol debería ser: justicia, competencia limpia, y aquí la sensación, sinceramente, es otra. Tal vez lo más doloroso de todo esto no es lo que Messi logra, sino cómo lo logra, porque si él necesita esas ventajas o esas ayudas silenciosas, ¿qué nos dice eso de todo lo que hemos visto durante años? Messi, el talento más puro, quizá también sea el mayor recordatorio de cómo el sistema puede ser menos puro de lo que queremos creer. Entonces, ¿qué estamos viendo realmente aquí? ¿Es el legado de Messi el de un jugador inigualable en talento o de alguien que se movió en una burbuja de privilegios que pocos quieren señalar? Porque no se trata de una falta aislada, de un grito al árbitro o de un "no me estás gustando". Esto va mucho más allá. Esto es la confirmación de que habría figuras intocables y que la cancha nunca habría estado nivelada para todos. Y si un jugador necesita protección institucional, y si el sistema no tiene el coraje de mirarse al espejo, ¿qué nos queda? Quizá lo que estamos viendo no sea solo fútbol, quizá lo que estamos viendo sea un teatro perfectamente coreografiado, donde unos juegan y otros desde los despachos deciden el guión. Así que aquí te lo dejo. ¿Es Messi el mejor porque lo demostró en la cancha o porque todo estaba preparado para que lo fuera? Y si todo estaba preparado, ¿a quién hemos estado aplaudiendo todos estos años? La historia, tarde o temprano, pone las cartas sobre la mesa, pero mientras tanto, el fútbol se nos sigue escapando entre las manos.